del Salto. Hi everyone, it's Show here. Hola a todos, soy Show, el CEO de TikTok. Estoy aquí en Washington DC hoy y tengo unas noticias importantes sobre Estados Unidos para compartir con todos. Hoy estoy muy emocionado de anunciar que más de 150 millones de estadounidenses están en TikTok. Esto es casi la mitad de todos los Estados Unidos en TikTok, para conectarse, para crear, para compartir o para aprender o para divertirse. 5 millones de negocios estadounidenses usan TikTok. La mayoría de estos son negocios medianos y pequeños. Ahora, estos números son increíbles, estoy tan agradecido con todos ustedes. 7,000 empleados de TikTok en los Estados Unidos, que nos están ayudando a construir esta increíble comunidad en Estados Unidos y alrededor del mundo. Hi everyone, Ahí estábamos escuchando a Shou Zi Chew, el CEO de TikTok, que ha invitado por medio de este video que se hizo viral rápidamente a los usuarios de esta red social en Estados Unidos a que le dijeran qué era lo que más amaban de pertenecer a la familia de TikTok. Esto con el fin, dijo él, de poder responder a muchas preguntas que le iban a hacer los congresistas. Se enfrentó durante 6 horas a duros cuestionamientos la semana pasada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En medio de un debate le dijeron, le lanzaron algunos cuestionamientos, ataques también sobre las prácticas de privacidad de TikTok en sus usuarios. El Ejecutivo advierte, o lo hizo por medio de este video, que a 150 millones de usuarios en los Estados Unidos les podrían levantar o quitar el TikTok. Paralelamente a eso, el mismo día que sucedía, Utah se convertía en el primer estado en Estados Unidos que restringe la entrada de los menores a las redes sociales y le da a los padres de estos adolescentes, niños o jóvenes, pleno acceso a las cuentas en línea de sus hijos, incluidas las publicaciones y los mensajes privados. También estas normativas, ahí se impone un toque de queda en las redes sociales que bloquea el acceso de los menores de edad entre las 10:30 de la noche y las 6:30 de la mañana, a menos que ajusten de manera diferente a sus padres. Se tiene previsto que las compañías interpongan demandas ante esta ley que ha sido propuesta, ya ha sido promulgada. Va a entrar en vigor en marzo del 2024. El gobernador de Utah, Spencer Cox, justifica la medida que empujó en las tasas de depresión, ansiedad, pensamientos suicidas que dijo han ido en crecimiento en adolescentes y jóvenes. Cox afirmó que era necesaria este tipo de normativas, firmó 2 leyes que aprueban la restricción a menores de 18 años a usar plataformas como Instagram, TikTok y Facebook. Hi, I'm Governor Spencer Cox. Hola, soy el gobernador Spencer Cox. Nuestra administración está muy preocupada por cómo las redes sociales están afectando a nuestros niños. Las tasas de depresión y otros problemas de salud mental entre los jóvenes van en aumento y las empresas de redes sociales saben que sus productos son tóxicos. Diseñaron sus aplicaciones para que fuesen adictivas. Como líderes y padres tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros jóvenes. La firma de hoy de la ley HB 311 por el gobernador Cox es una gran victoria para los niños y las familias de Utah. Insto a otros legisladores estatales a que consideren la ley HB 311 como un modelo sobre cómo responsabilizar a las plataformas, en lugar de poner la carga sobre los padres para mantener a sus hijos seguros en línea. Visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas de Ángulo el día de hoy, la parte política, el contexto, por medio de un republicano. También tenemos psicólogos y un perito en cuestiones de redes sociales, perito informático. Voy a dar la bienvenida en este momento en Utah, en Estados Unidos, donde se genera esta noticia. Nos acompaña Arturo Morales, presidente de la Coalición Latina del Partido Republicano en el estado de Utah. Gracias por estar con nosotros, señor Morales. Bienvenido a Ángulo. Gracias. Y también voy a agradecer en España y a saludar a Gabriel Araujo. Él es secretario general de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos de España. Es perito en informática forense,
auditor de sistemas CISA y hacker ético. Da conferencias también presenciales sobre protección de los menores o en los menores con respecto a las redes sociales. Gracias, señor Araujo, por estar con nosotros en el Canal de las Américas. Encantado, Ruth. Muchísimas gracias por la invitación. El punto de vista psicológico, lo que atañe a lo que sucede actualmente en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños, esta contaminación, toxicidad, como decía el gobernador de Utah, con respecto a redes sociales o el uso de redes sociales que ahora le pasa una potestad a los padres de familia. La doctora Ángela María Polanco, ella es psicóloga. Gracias por estar con nosotros. Doctora Polanco, bienvenida. Ruth, muchas gracias por la invitación. Es un placer también para mí. Gracias, un placer tenerlos a los tres, porque el mejor filtro para Internet justamente es el conocimiento o abrir este tipo de espacios para debatir las propuestas, las ideas, las situaciones que se consideran contrapuestas también. Voy a darle la palabra inmediatamente a Arturo. Arturo, ¿por qué se justifica una ley como esta, tal cual como está planteada? Adelante, por favor. Claro, es importante señalar que esta ley, aun cuando fue firmada por el gobernador Cox hace unos días, no entra a efecto sino hasta el año que entra, hasta marzo del 2024. ¿Por qué? Porque eso va a dar tiempo a todas las plataformas de redes sociales poder implementar esa nueva ley, y también nos da tiempo en Utah, en la legislatura, para poder afinar esta legislación que ha sido aprobada. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, creo que el tesoro más importante, más preciado que tenemos como padres es nuestros hijos. Es importante para nosotros el crecimiento sano de nuestros hijos, de la buena educación, y este tipo de plataformas, el problema es que tienen ciertos elementos que son adictivos, que son muy difíciles de manejar cuando nuestros hijos son menores de edad. Entonces, en este tipo de redes sociales tienden a tener ciertos elementos que son adictivos. Pueden tener contenido pornográfico o contenido que no es apto para esa edad. Entonces, es importante para nosotros como padres y como Estado proteger a nuestros hijos. Proteger a los hijos, y como bien lo señala Arturo, Gabriel, le voy a dar la palabra ahora a usted. Lo decía ya Arturo, hay contenidos que quedan ahí cuando una persona, un joven, un adulto, un adolescente o un niño quizás, que manipula una red social, publica una foto, un baile de estos muy famosos, muy seguidos en TikTok, o un video. En Internet se puede perder el control sobre esta difusión y duración. Aunque después se borre este contenido, no desaparece de la red. ¿Cuál es su opinión sobre esta ley que limita a los menores de edad a redes sociales? Se da en Utah como primer estado en los Estados Unidos y da capacidad absoluta a los padres de familia para controlar el uso de estas redes. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decía el señor Arturo Morales en lo que tiene que ver con el protagonismo de los padres en esta cuestión. Lo que pasa es que llama la atención que la ley, digamos, se salte esa responsabilidad y quiera por encima de esas labores de los progenitores, pues, bueno, prohibir y demás, ¿no? Yo creo que Estados Unidos se ha olvidado de lo que ha pasado con la ley seca, y en este caso va a pasar igual, porque desde el punto de vista técnico, yo voy a hablar ya del punto estrictamente técnico, seguramente las redes sociales tendrán que geolocalizar esas conexiones para evitar que en el estado de Utah se puedan conectar menores, pero lógicamente tenemos lo que llaman las redes privadas virtuales que pueden simular una localización en otro estado, con lo cual echa la ley y echa la trampa. Lamentablemente me parece que va a ser completamente ineficiente. Los niños ahora mismo tienen una capacidad tecnológica muy superior a la de los padres, muy superior incluso a nuestra generación, y ellos van a saber perfectamente cómo saltarse esta prohibición. Yo abogaría realmente por una cultura digital, es decir, que no haría falta estas prohibiciones si desde muy pequeños habituamos a nuestros hijos a un uso responsable de
las redes sociales, que ya de por sí están limitadas. Recordemos que las redes sociales no están permitidas para menores de 14 años, 13 años con el consentimiento paterno, y realmente me parece un poco excesivo a jóvenes con 15, 16, 17 años que ya tienen una madurez suficiente el prohibirles el acceso a las redes, ¿no? Hablando de esos jóvenes, 14, 15, 16 años, ya buscan en un entorno de su propia juventud un reconocimiento. Quizás todos los chicos manipulan un teléfono o el de sus padres, utilizan algún tipo de red social. Doctora Ángela María Polanco, hay quienes aseguran que en este caso los menores de edad podrían correr un riesgo mayor si se aplican estas leyes de una forma que no se les permita cierta privacidad, cierta autonomía o cierta capacidad de libertad de expresarse, porque eso es lo que busca a la final un mensaje, contactar a otras personas, por supuesto de su misma edad, todo lo ceñido a una cuestión normal de juventud. ¿Qué decir al respecto cuando se le dice a los padres de familia, se les da el derecho, porque así está puesto, el derecho de controlar los mensajes y el contenido que suben sus hijos en redes sociales? ¿Qué pasa con todo lo mencionado? Bueno, aquí hay diferentes aspectos. El primero no es un derecho sino un deber, porque claramente dentro de las dinámicas o dentro de la funcionalidad de uno como padre es hacer una orientación constante o una guía en los procesos que se van a dar o que nuestros hijos van a dar de aquí en adelante. Y parte de ese proceso obviamente es un mecanismo, son distintos mecanismos o dinámicas que se van dando desde muy temprano. Que están relacionados precisamente a ser claros en principios, deberes, reglas y, lo más importante, los vínculos afectivos. Cuando ocurren este tipo de fenómenos, lo que está pasando es que precisamente habrán algunos vacíos en la base, en el soporte. Y ahí es donde tal vez tendremos que de aquí en adelante hacer un llamado. Por un lado. Por otro lado, no podemos olvidar, si bien se dice que a los 15, 16 años pues ya están más grandes, yo ahí hago no estoy muy de acuerdo, porque de hecho se ha demostrado que el cerebro se termina de formar entre los 22 a 25 años de edad. Lo que quiere decir es que todavía están vulnerables a generar adicción a estas redes, y claramente se ha demostrado que tiene unos altos índices de adictivos que no son para nada funcionales. Por otro lado, pues claramente sí, yo reconozco que son espacios donde ellos se sienten identificados, donde pueden expresar lo que está pasando, pero ojo, no es suficiente, porque si esto está pasando es porque definitivamente ellos no están reconociendo redes de apoyos a nivel externo, y estoy segura que no hay país donde no exista mecanismos a donde ellos puedan acudir. Tal vez es informarlos más, tal vez lo que tenemos que hacer es, sí, de pronto esto es una medida mediática, pero tal vez necesitamos no solamente una cultura digital, sino también el reconocimiento de redes que pueden, pues, que cada país puede soportar para precisamente ellos acudir a este tipo de redes. Frente a, no sé, aquí es importante reconocer vínculos, vuelvo y repito, y en definitiva también generar otros estilos en esas redes digitales que les permitan de alguna forma generar esa cultura digital que estamos mencionando, y que no solamente están los jóvenes involucrados porque son los más fáciles de atraer, sino también a la familia para que puedan ser un soporte para ellos. Y lo último es que claramente se ha demostrado que la información que hay en redes digitales no siempre es veraz, y lo que hace es confundir más a las personas. Y no solamente estoy hablando de niños y adolescentes, estoy hablando también de adultos. Hace poco salió un estudio donde demostraba que mucha de esta información no era cierta. Entonces, precisamente si no generamos otras alternativas, lo que vamos a generar es precisamente jóvenes un poco más confundidos frente a lo que están viviendo y lo que es la realidad. Arturo, hemos escuchado ya el criterio de Gabriel, de Ángela Polanco también. Ángela decía, puede ser que a lo mejor sea una medida muy mediática. Gabriel decía, esta medida a lo mejor resultaría ineficiente. La capacidad de los hijos a veces puede ser un poco ir más allá, tener más alcance que la de los padres
hoy en día. ¿Qué decir al respecto, Arturo, con esta expresión dada por una psicóloga, dado también por un perito en cuestión de ciberseguridad? Claro, creo que esto es muy importante, ¿verdad? Ha generado un buen debate. Utah es uno de 50 estados en la Unión de los Estados Unidos. Obviamente, durante el transcurso de los próximos 12 meses, estoy muy seguro que muchos estados van a estudiar y van a tratar de presentar sus propias legislaciones similares. Quizás van a ser un poco modificadas. Y esto, una vez más, va a crear otro debate a nivel Congreso de los Estados Unidos. Es que todo esto es un proceso. Pero quiero señalar, por ejemplo, en mi casa, tengo una computadora. En mi computadora puedo poner toda clase de filtros para que mis hijos no sean expuestos, ya sea a tabaco, a juegos gambling, como le llamamos, no sé cómo se dice en español, perdón, de drogas o nuevamente contenido inapropiado, ¿verdad? Como pornografía o subliminal. Ese tipo de filtros no existen ahorita en este tipo de plataformas sociales. Entonces, esto es un proceso, nuevamente, es un punto donde estamos empezando. Yo creo que de aquí a los próximos 12 meses vamos a poder evolver y a crear algo que sea un poco más, que ambas partes podamos vivir con eso. Pero definitivamente dejar las cosas como están ahorita, así, sin ningún tipo de legislación, no son buenas para los adolescentes. Tenemos que hacer algo definitivamente. Y quiero señalar también que a través de todas las estadísticas, ya sean depresión, suicidio, adicción, todo eso tiene una relación muy importante con las redes sociales. Entonces, es importante nuevamente proteger a nuestros hijos y definitivamente estoy de acuerdo que como padres tenemos que hacer un mejor trabajo en guiar y educar a nuestros hijos, pero ese tipo de redes sociales han creado esa separación. Hoy en día ya no vemos mucho a los padres hablar tanto con los hijos porque los hijos están adictos a sus teléfonos, están pegados a la pantalla de sus teléfonos. Esto ha creado esa separación. Nuevamente, yo creo que con estas legislaciones van a traer eso nuevamente, ese diálogo dentro de la familia, y obviamente es una medida solamente para proteger el desarrollo de nuestros hijos. Ese vínculo del que hablaba Ángela María Polanco. Voy a irme a la pausa comercial en este momento. Antes, más datos sobre con quien abríamos el programa el día de hoy. Shou-Zi Chew, el CEO de TikTok, tiene 40 años de edad, padre de 2 niños, casado con Vivian Cao, directora ejecutiva de una empresa de inversiones, y admitió también que no permite que sus hijos utilicen TikTok porque son demasiado jóvenes, muy jovencitos. Vamos a seguir luego del corte comercial hablando de la restricción de acceso a menores de edad en redes sociales, dándole poder a los padres de vigilar las publicaciones, los mensajes también. ¿Es esta una buena medida para evitar situaciones como sexting, ciberbullying? Ya vamos a volver con este y otros temas. Ya regresamos con Ángulo. Son varios los peligros que una persona corre en Internet, pero los principales riesgos a los que están expuestos adolescentes y menores de edad son el ciberbullying, que es el acoso entre menores, el grooming, que es una práctica en la cual un adulto se gana la confianza de un menor con un propósito sexual, el sexting o intercambio de fotografías o videos con contenido erótico entre los propios jóvenes, con la que luego llegan a extorsionarse, causando daños psicológicos importantes. La normativa de la que estamos hablando aquí en Ángulo de Utah, que ha sido aprobada y que va a entrar en vigor en el 2024, ya se está estudiando en otros 4 estados donde gobierna el Partido Republicano. Estamos hablando de Arkansas, Texas, Ohio y Luisiana. En New Jersey, donde gobiernan los demócratas, se está estudiando normativas similares también. Este es el segmento de La Tangente en Ángulo. Cada uno de mis panelistas va a tener 40 segundos, van a estar cronometrados para responder la misma inquietud, porque estamos hablando
aquí de la importancia de que los jóvenes tengan control sobre lo que se difunde, lo que se contacta en redes sociales, en todas las redes sociales, también los peligros a los que están expuestos. Voy a empezar con Arturo, luego con Ángela María y termino con Gabriel. A criterio de cada uno de ustedes, empiezo Arturo Morales, ¿cuál debe ser la edad mínima para que una persona abra un perfil en redes sociales y por qué? En 40 segundos, cronometrado su respuesta. Adelante, Arturo. Claro, mire, hace muchos años, cuando mis hijos eran más pequeños, teníamos una regla en la casa. Sus amigos tenían que venir a mi casa para que yo los pudiera conocer y saber con quién mis hijos estaban jugando o hablando. No tenemos ese tipo de elementos el día de hoy en las redes sociales. Tenemos que crear ciertos tipos de filtros donde los padres pueden saber identificar con quiénes están hablando sus hijos, a qué horas, qué tipo de contenido están viendo. Y nuevamente todo esto lo veo como padre porque es importante para mí proteger el bienestar de mis hijos. Me quedó pendiente la edad. Ángela María Polanco, como psicóloga, ¿cuál debe ser la edad mínima para abrir un perfil en una red social? En 40 segundos también. ¿Y por qué? Claro que sí. Podría llegar a considerarse más o menos a los 16, 17 años, siempre y cuando exista un acompañamiento por parte de los padres, y estoy de acuerdo con que exista un consentimiento y por lo menos no una revisión de todos los días, pero sí de vez en cuando para saber en qué están sus hijos. 1 y 2, con horarios controlados, precisamente para saber con quién se está comunicando, y 3, con la posibilidad de generar otros mecanismos de socialización. Estoy de acuerdo con visitas, con hacer actividades en grupo, presencial, otro tipo de actividades como el deporte y demás, lúdicas. Gracias, Gabriel. Concluyo con usted. ¿Cuál debe ser la edad mínima para abrir un perfil en redes sociales y por qué? En 40 segundos. Yo creo que la edad que tienen las redes sociales es correcta. A los 14 años el adolescente tiene la madurez suficiente como para manejar un dispositivo electrónico, también con una cultura digital, como decía, en base a una formación que debe ya desde el colegio darse. La asignatura como matemático, como lengua, tiene que haber también una asignatura de ciberseguridad que enseñe a manejar ese dispositivo, y a través del control parental podemos perfectamente limitar esos tiempos de uso sin ningún problema. Yo lo tengo en el control parental de mi hijo y desde luego la experiencia ha sido un éxito desde los 11 años que tiene mi hijo dispositivo móvil. Gracias, Gabriel. Antes de irme a la pausa comercial, Arturo, brevemente, 14, 16 años han dicho los otros panelistas. ¿Cuál sería esta edad? La que a criterio suyo pues sirve para abrir un perfil en una red social. Probablemente 16 años, probablemente es, no estoy muy seguro todavía en cuanto a eso. Lo que sí es importante es que definitivamente debe haber consentimiento de los padres. Gracias. Voy a la pausa comercial. Redes sociales que se prestan para todo. Por ejemplo, el caso de una estudiante universitaria rusa llamada Olesia Krivtsova, 20 años de edad. Bueno, ella está bajo arresto domiciliario y digo, las redes se prestan para todo porque suceden cosas por medio de las redes. Tiene un rastreador en su pierna, la policía puede monitorear todos sus movimientos. ¿Cuál ha sido el presunto crimen? Esta chica fue arrestada por hacer publicaciones muy a título personal contra la guerra de Rusia, la invasión en Ucrania. En sus redes sociales, en una de ellas se refería a la explosión en octubre pasado en un puente que une Rusia con la península de Crimea, que Moscú se anexó en el 2014. Ya regresamos luego de la pausa comercial. El uso de redes sociales en menores de edad, a propósito de que Utah se convierte en el primer estado en Estados Unidos que restringe la entrada de los menores a redes sociales y le da a los padres pleno acceso a las cuentas en línea de sus hijos. Ya volvemos. El CEO de TikTok compareció ante un comité del Congreso de Estados Unidos, escuchó preguntas incisivas sobre los posibles riesgos relacionados con el uso de la plataforma popular TikTok. Tanto demócratas como republicanos uno a uno expresaron sus dudas sobre cómo esta aplicación propia de la firma china recopila datos de sus usuarios, el acceso que tiene el gobierno chino en Estados Unidos y el impacto que tiene la plataforma
en el bienestar social y la salud de los más jóvenes. Aquí en Ángulo seguimos hablando desde Utah, en Estados Unidos. Arturo Morales nos acompaña, él es presidente de la coalición latina del Partido Republicano en el estado de Utah, donde se ha propuesto unas normativas, se ha firmado unas normativas para evitar que los menores de edad puedan tener un acceso indiscriminado en redes sociales. También Gabriel Araujo nos acompaña, secretario general de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos, y la doctora Ángela María Polanco, psicóloga. Arturo, con respecto a esta comparecencia que muchas cadenas internacionales la transmitían en vivo, una comparecencia muy larga, un interrogatorio prácticamente con el CEO de TikTok. En este caso, republicanos y demócratas tenían muchas dudas. ¿Qué va a pasar a la final? Porque no quedó claro, quedó un panorama abierto con muchas interrogantes respondidas por este representante de TikTok, pero ¿qué podría pasar en los próximos días, meses con TikTok? El uso de TikTok no solo en funcionarios del gobierno en los Estados Unidos, sino de quienes viven en este país. Claro, es un tema un poco delicado, ¿verdad? Cuando llegamos a hablar específicamente de TikTok. ¿Por qué es delicado? Bueno, sabemos que TikTok China tiene un interés muy grande en TikTok. Es curioso señalar que China ha tomado una posición muy fuerte y obviamente quiere proteger la presencia de TikTok en los Estados Unidos. Ese tipo de plataformas toman de nosotros y ese tipo de libertades no existen en China. Si ustedes viajan a China se darán cuenta que no hay todo ese tipo de libertades allá. Entonces, nuevamente es un poco delicado el tema. China actualmente, el Congreso de los Estados Unidos considera como no un país muy amigable a los Estados Unidos. Están creando nuevas alianzas geopolíticas con Rusia, Irán, Corea del Norte, que obviamente no son muy amigables a los Estados Unidos. Entonces, creo que hay una preocupación muy grande políticamente hablando. Ahora, si hablamos en cuanto a negocio, definitivamente creo que hay un interés muy grande de Meta o Facebook, de que haya algo que puedan cancelar TikTok en los Estados Unidos, porque definitivamente ha sido una pérdida de ingresos muy grandes que ha tenido Facebook en los últimos 2 años. Así es que nuevamente es un poco delicado hablar específicamente de TikTok, pero debemos de tomar en cuenta todos estos parámetros y definitivamente la presencia de China en los Estados Unidos es algo que preocupa a muchos legisladores y me preocupa a mí también. Uh-huh. El TikTok, una de las redes sociales favoritas por adultos, por jóvenes, por adolescentes. Volviendo al tema, Gabriel y Ángela María, de Utah, que se convierte en el primer estado en Estados Unidos que restringe la entrada de los menores a las redes sociales. Hay quienes tienen preocupación. Por ejemplo, Gabriel. Dicen que en cuanto a estos requisitos de verificación de edad, esto podría dar a las compañías tecnológicas acceso a la información personalizada de los menores, como sus datos biométricos, si utilizan funciones como el reconocimiento facial para revisar la edad. ¿Qué tan cierto podría ser mal utilizado para tener este tipo de filtros aplicando esta normativa que se ha firmado en Utah? Bueno, desde luego controlando a las Big Tech y haciéndoles responsables cuando hay alguna brecha de seguridad o alguna exfiltración de datos. Recordemos que durante la pandemia ese estudio de Human Rights Watch arrojó que 146 aplicaciones que nuestros hijos utilizaron durante la pandemia efectivamente hacía un uso desmedido de los datos de nuestros hijos, incluso después de la hora de clase. O sea que lo que hay que hacer, aprovechando que tenemos aquí al señor Arturo Morales para evidentemente presionar a las tecnológicas para que realmente sean responsables con los datos de nuestros hijos. Y al mismo tiempo también felicitarle, ¿no? En este caso, porque sí que se ve que es un político que está preocupado por el bienestar de nuestros hijos y por la seguridad, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que abogo realmente es por un uso responsable de esos datos. No pasa nada con que tomen
nuestros datos, pero sí es muy importante que sean muy responsables y que respeten el principio de minimización de datos. Ángela María, antes de irme a la pausa comercial, ¿qué pasa con este derecho a la intimidad de la que hablaba yo al comienzo del programa? Esto especialmente lo pregunto porque hay adolescentes de pronto, de LGBTIQ, cuyos padres de cierta manera no aceptan o no conocen su identidad, su afinidad o inclinación sexual en este caso. ¿Qué pasa con ese derecho a la intimidad cuando los padres tienen el acceso sin ningún tipo de restricciones en las redes sociales de sus hijos? Claro, pero ¿qué pasaría si no tuvieran acceso? Porque es que el problema es, si hay información que ellos están manejando, pueden estar confundidos, ya tienen definido, pero necesitan un apoyo, pues claramente las redes no pueden brindar realmente el apoyo que necesitan. Entonces, en esos casos, claro, yo cuando trabajo con adolescentes y ocurren este tipo de situaciones, puedo entender su necesidad de comunicarse con sus pares y expresar aquello que no puede hablarlo abiertamente en su hogar. Sin embargo, la invitación sí se hace, porque no existe un entorno más seguro que su propio hogar. Los amigos sí brindan oportunidades, espacios para expresar, pero no van a resolver de fondo su ansiedad o su depresión o su angustia. Al contrario, yo siento que cuando uno ve en las redes, pues que los jóvenes se abren y expresan lo que sienten y empiezan a ubicarse entre sus grupos, pues primero reciben una serie de información que a veces no les va a dar claridad. Segundo, los pone en una condición de mucha más vulnerabilidad. Y tercero, tarde o temprano, finalmente son redes, pues va a llegar, es posible que llegue por un lado o por el otro la información a los padres y la situación puede ser peor. Entonces, aquí la recomendación es, como le digo a los adolescentes, la intimidad es un espacio que se va ganando poco a poco, ¿sí? Desde muy, muy pequeños, claro, ellos tienen derecho a sus secretos, tienen derecho a pensar diferente, en silencio, tienen derecho a muchas, muchas cosas. Pero mientras se construyan espacios de diálogo, se construyan espacios de reconocimiento de la diferencia, pero también se construyan esos vínculos afectivos tan importantes, yo estoy segura que van a saber manejar estos espacios de intimidad. Gracias, Ana María. Regresamos con más recomendaciones de mi panel en ángulo, ya las conclusiones al volver de la pausa. Continuamos con Ángulo. Seguimos en Ángulo hablando del uso de las redes sociales, cómo evitar adicción. Se dice que en el estado de Utah, donde se ha aprobado este acceso limitado en los menores de edad en redes sociales, era por el número alto de depresión, de ansiedad también y de pensamientos suicidas que tenían los jóvenes, los niños, los adolescentes que tenían una red social. Ya llegamos al tiempo de las conclusiones. A cada uno de mis panelistas, brevemente, muy breve para tener tiempo de escucharlos a cada uno. Gabriel, ¿cómo se puede evitar? Tú como una persona que das conferencias presenciales sobre protección a menores sociales en las redes, evitar esta adicción en primer lugar y estos riesgos en menores de edad. En un minuto, por favor, adelante. Pues desde luego la herramienta que más tenemos los padres es el control parental. El control parental hay varias fases en las que se puede implementar. Nosotros aquí en Madrid hemos implementado la ley en la cual ya la propia conexión, el router de internet ya venga con el control parental y venga filtrado esos contenidos. También en el dispositivo de nuestro hijo podemos implementar el control parental para limitar esos tiempos de uso, que efectivamente las redes sociales en un exceso son malísimas.
tema de la pantalla también sabemos que interfieren en el desarrollo cognitivo y emocional de los menores, pero también es cierto, y todos los que somos padres lo sabemos, que prohibir no es el camino, porque en cuanto prohibimos, por ejemplo, a nuestro hijo que se junte con un amiguito o una amiguita que no nos guste, inmediatamente ellos lo que hacen van y se juntan con ese niño o esa niña, ¿no? Es decir, que pasa todo por el tema del control parental, que realmente los casos de éxito que tenemos son muy significativos como para implementarlo de manera definitiva por encima de cualquier otra solución. Importante, Gabriel. Quiero saber el punto de vista de Arturo con respecto a lo que ha reflexionado Gabriel. Prohibir quizás no sea el camino. ¿Cómo Arturo, como padre de familia, como político también y perteneciente a este Estado que ha iniciado esta propuesta para evitar los riesgos en menores de edad con respecto a las redes sociales? ¿Cómo se evitan estos riesgos? ¿Cómo se puede hacer paralelamente, además de estas normativas, un acompañamiento adecuado para los menores de edad en el uso de las redes sociales? Claro, muchas gracias. Siempre me ha gustado ver las cosas desde un punto de vista práctico. Y tenemos tres diferentes intereses aquí. Uno, el interés del padre hacia sus hijos de tratar de proveer la mejor guía para ellos. Número dos, el interés de los hijos de querer pertenecer a una comunidad social donde pueden intercambiar ideas con amigos y vamos a participar dentro de esa comunidad. Pero el número tres, que es quizás el importante aquí, es el negocio. Ninguna de estas plataformas existen simplemente para crear una comunidad. La comunidad son ventas. Y es maximizar ingresos para los dueños o para aquellos que son socios de esta compañía. El interés de ellos es ganar dinero. Y la forma que van a hacer eso es crear ciertos elementos que hacen a nuestros jóvenes adictivos a esas plataformas para poder generar más contenido que los siga trayendo a esas plataformas sociales. Nuevamente, entonces aquí es donde veo yo, en mi punto de vista como padre, definitivamente me preocupa que este tipo de negocios atraigan y desarrollen adicciones para mis hijos y que creen contenido que no es bueno para ellos. Nuevamente, discutimos acerca de la edad, de cuándo es la edad correcta, cuando la mente de los niños se desarrolla. Nuevamente, nadie conoce mejor a nuestros hijos que los padres. Así es que por eso creo que es muy importante la participación de los padres dentro de este proceso, y es muy importante que regresen el derecho de los padres para poder influenciar ese desarrollo. Gracias. Gracias, Arturo. Ángela María, concluyo ya con usted como psicóloga la intervención de los padres para tener un uso adecuado en redes sociales. Con su conclusión de 1 minuto ya culminamos el tiempo en ángulo. Claro que sí, importante pues mantener unos muy buenos procesos de comunicación, tener otros espacios para compartir, para dialogar de diferentes temas, hablar de los peligros que pueden existir en redes, responder a sus inquietudes. También de promover en ellos otras alternativas de procesos de socialización. Claramente uno no desconoce que están en la etapa donde más quieren a los amigos que a la familia, entonces pues hay que incentivar un poco más ese proceso. Pueden ser a través de reuniones, pueden ser actividades de parque, actividades lúdicas, deporte, en fin. Un proceso, pues definitivamente el control del tiempo, si bien no se le está prohibiendo, pero sí mantener un control de tiempo definido entre 1 o 2 horas diarias máximo, y una vez haya culminado las tareas. Antes no. Primero los deberes, después los derechos. Y 3, siempre anticipa cuáles pueden ser los riesgos que se llegan a existir en este dinámica. Bueno, gracias a ti. Muchas gracias, Ángela María Polanco, psicóloga. Ha estado con nosotros también Gabriel Araujo, secretario general de Asociación Peritos Judiciales Informáticos de España, y Arturo Morales desde Utah, presidente de la Coalición Latina del Partido Republicano en este estado. Gracias a los tres por su aporte, su criterio. Me despido. Esto ha sido Ángulo. Siga con la programación del Canal de las Américas.